Así que te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Juan José que está aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que siempre lo unjas con tu Espíritu Santo. Siempre, Señor Jesús, estés con él, con su familia. Guárdalo, protégelo. Y sobre todo, guíalo, Señor, para que él pueda seguir tus pasos. Y hablar y decir, expresar lo que tú quieres a cada uno de nosotros esta mañana. Gracias. Bendito seas por siempre. Amén. Muy buenos días, mis hermanas, hermanos, buenos días, feliz año para todos. Que este año sea un año de muchas bendiciones. Que este año podamos cosechar todos los frutos de la esperanza del cual hablamos el año pasado en la iglesia, ¿verdad? La iglesia nos estuvo hablando de tanta esperanza, de cómo ser peregrino de esperanza, cómo vivir en la esperanza. Y mire qué alegría que este año, pues los medios, la manera cómo llenarnos del Señor sigue. Ya el Papa León XIV ha autorizado y ha permitido de que se celebre también otro año jubilar, este año, el año jubilar franciscano, por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Entonces, a cualquier templo franciscano donde se puedan ganar las indulgencias, donde podamos peregrinar, usted y yo podríamos ir a llenarnos nuevamente más y más del Señor. Amén. Así que un abrazo para todas y que sea este año un año de muchas bendiciones. Amén. Bueno, el tema de esta mañana, lo decía nuestra hermana, es el descubrir los talentos que Dios nos da. Y algo muy hermoso que ya lo mencionaba mi hermanita es esto, que Dios a todos nosotros nos ha dado talentos. A todos. Ninguno de nosotros puede decir que no lo tenemos, porque a todos nos los ha dado el Señor, ¿sí? Alguien podría decir a unos más, a otros menos, ¿ya? Unos en una cosa, otros en otra cosa. Esas cualidades, esos detalles que sirven para engrandecer el reino de Dios, porque el reino de Dios se engrandece con todo lo que es bueno. Y todo lo que es talento son aquellas cualidades, aquellas virtudes que caracterizan al ser humano y que le llevan a sembrar la bondad, a hacer cosas buenas en la vida. Ser un asesino no es talento. Ser un mentiroso no es un talento. Y pareciera que a veces todas estas no cualidades, estos son, ¿cómo le podríamos llamar? Defectos. Esto le podríamos llamar pecados. Todo esto pareciera que a veces hay más y está floreciendo más en el mundo que lo bueno del Señor. Pero dejemos que el Señor nos hable esta mañana y vamos a tomar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Vamos a ver lo que el Señor nos presenta hoy en la parábola de los talentos. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículos del 14 en adelante. Por favor, préstele mucha atención a lo que nos dice el Evangelio. Dice: sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos llevando otros 5 y dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado.
Su señor le dijo: bien, criado bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Llamó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, criado bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Se acercó finalmente el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: criado miserable y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas, y al regresar yo había retirado mi dinero con los intereses. Por eso, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero el que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad, ahí llorará y le rechinarán los dientes. Palabra del Señor. Bueno, vamos a empezar esta reflexión de los talentos, de cómo vamos a descubrir nosotros nuestros talentos con un concepto. Primero, el Señor a 3, en la parábola que hoy el Señor nos presenta, el Señor a 3 de sus criados los escoge para manifestar lo que hace Dios con todos sus hijos. Y a unos les confía más, a otros más o menos, y al otro le confió poco. Pero hay algo que el Evangelio nos dice hoy, que es esto: dice, el Señor le dio los talentos a cada uno según su capacidad. ¿Según qué? Entonces, si usted lo ve desde este punto, los 3 tenían capacidad para trabajar, para administrar, para multiplicar los talentos, pero no todos, no los 3 van a responder. 2, los que más recibieron, trabajan. El que poco recibe, ese no. Ahora, quiero decir otro punto en relación a esto. El Señor a todos nosotros desde el bautismo, a todos nos ha repartido dones y carismas, virtudes, a todos. Y hay virtudes, hay talentos, hay dones que son sumamente naturales, son para todos. Por ejemplo, hablemos de los dones de Dios. ¿Cuántos son los dones de Dios? Los dones de Dios son... A mí me dijeron que hoy les pasara examen de qué aprendimos todo el año pasado. Ya la otra semana ya no van a venir. No. ¿Cuántos son los dones de Dios? Los dones del Espíritu Santo. Son 7. Y hablamos el temor de Dios, el de piedad, el de consejo. Bueno, estos dones que el Señor nos da son dones universales. ¿Qué quiere decir? Que a todos se nos ha dado, a todos. Por lo tanto, nadie puede decir, yo no tengo ese don de consejo no lo tiene. Sí lo tienes, hermana, lo tengo yo, lo tienen todos los bautizados lo tenemos, ¿ya? Hay virtudes. ¿Cuántas virtudes son? Según el Catecismo de la Iglesia, son 7 virtudes. Y esas virtudes de igual manera se nos dan a nosotros en el sacramento del bautismo y se reafirman en nosotros el día de nuestra confirmación, igual que los dones, ¿verdad? Y estas virtudes, que son 7, el Catecismo de la Iglesia los agrupa en 2. Unas se les llaman virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que todos nosotros le tenemos,
todos, sin excepción de nadie. Luego están las virtudes humanas o cardinales, como se les llama, y todos los tenemos, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la otra, se me escapa la otra, justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Estas virtudes cardinales las tenemos todos. ¿Y para qué nos sirven? Las virtudes teologales nos sirven para ser mejores cristianos, para poder cultivar una mejor relación con Dios, ¿ya? Yo debo a Dios fe, esperanza, vivir en la esperanza y el amor que se tiene que derrochar en Él y hacia todo nuestro prójimo. Y todos los tenemos, nadie puede decir que no tiene fe. No, si no la tienes es porque no la has cultivado. Y vamos a ver de qué manera hay que cultivarla. Las virtudes cardinales nos sirven a nosotros para poder tener mejor relación con nuestros hermanos. Por eso son virtudes humanas. Al hermano, con el trato en el hermano, hay que ser prudente, hay que ser templado, hay que saber aguantar las cosas, hay que tener fortaleza en el carácter, en los defectos que todo mundo tenemos. Ay, es que la fulana, el fulano, ya no le aguanto. Entonces, ¿qué tiene que tener? Templanza y fortaleza, y hay que ser justo también. Entonces, estas virtudes nos sirven para tener una buena relación con los hermanos, y las teologales para tener una buena relación con el prójimo. Todos las tenemos. Y luego vienen el otro tipo de listado que San Pablo nos presenta, que son los carismas que son de carácter ya particular. Porque a unos Dios les da el carisma de predicar, a otro de cantar, a otro de aconsejar, al otro de orar por los enfermos, al otro de enseñar, al otro de... y tantas. San Pablo presenta una lista de carismas que se nos dan a todos. Entonces, cuando hablamos de talentos, el Señor nos ha dado lo que Él ha querido. Digo de los dones y de las virtudes porque a todos se nos ha dado. El que usted diga que a veces nos cuesta ser tolerante con fulano, con fulana, no es que no tenga usted tolerancia, tenemos esa tolerancia, pero el problema es que a veces a nosotros la paciencia como que se nos va agotando, ¿ya? Se nos va terminando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, hay que llenarnos de Dios. Bueno, otro aspecto, nosotros, si vamos a descubrir nuestros carismas, lo primero que vamos a tener presente es que estos talentos que tenemos que descubrir son espirituales, son virtudes, son cualidades, son dones, pero todo esto es de carácter espiritual. Por lo tanto, el dueño de esos talentos, ¿quién es? Es Dios. Como tienen carácter espiritual, entonces para descubrirlos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la llenura, el discernimiento, la fuerza del Espíritu Santo para poder descubrirlos. Muchas veces la gente no los descubre. Le hablo de mi esposa. Mi esposa tiene muchos talentos. Ella es muy paciente. Ella en el tiempo que estuvimos juntos sirviéndole al Señor, digo estuvimos porque ahorita está ella en convalecencia por su enfermedad, pero a ella las hermanas, los hermanos le ponían a hacer recuerditos, a hacer detallitos ahí como una tarjetita, un gafete. A ella le costaba, ¿sí? Le costaba porque no era su delicadeza. La ponían a dar la bienvenida en la puerta, ahí sí, pase adelante, muy sonriente, muy amable, todo el mundo la buscaba, ¿qué tal hermana Dorita? Que aquí, allá, y ella con esa entrega, esa libertad, ese don de darse a los demás. Bueno, la ponían a cocinar, feliz de la vida, le encanta cocinar. Me acompañaba a algunas misiones y me decían, hermano, pero puede pasar con su esposa y pasarla a ella aquí al frente. Era su peor veneno. Una vez en Puerto Barrios estábamos dando un retiro para parejas y los hermanos
le pidieron, es que queremos que la pareja esté al frente. Sí, pero es que a ella no le gusta. Por lo menos que esté sentada allá, pues. Y la pasaron al frente, pobrecita. Ella no tuvo que decir nada. Ella tiene un pánico escénico. A ella no la hacen pasar al frente. Y ese día alguien la fue a auxiliar, porque solo con el hecho de estar sentada allá atrás y de sentir la mirada de todos, se le bajó la presión. No solo que el calor del Puerto Barrios, ¿verdad? Y la fueron a auxiliar, se la llevaron para atrás. Al rato ya andaba tranquila. No, ella no es para estar al frente. ¿Me explico? Bueno, sin embargo, no todos nacimos para cocinar, ¿o sí? Levanten la mano las que son buenas para cocinar. Qué bueno. Dijo una mi sobrina, fíjese tío que a mí me sale muy rico el pepián. Ah, qué bueno, a ver cuándo me invitas a almorzar. Y mi hermana se empieza a reír. Sí, pero no le has dicho cómo haces el pepián. Decile cómo haces el pepián, porque a él no te lo vas a ganar con pepián de cajitas. Le salía bueno el pepián, pero el pepián de cajita. No, una buena cocinera, una señora que tiene ese talento de la cocina, ¿cómo sabe que se hace un buen pepián? No es con cajitas. ¿Es con qué? Con los ingredientes netamente naturales, debidamente pasados por su etapa de dorar todos los ingredientes, de saber cómo molerlos, aunque ahora ya pocos utilizan la piedra de moler, la mano esta de moler. Ahora la licuadora aguanta con todo, pero aún así en la licuadora hay que saber cómo darle ese proceso de licuado. Bueno, una persona que tiene ese talento para la cocina, sabe, se toma su tiempo y se deleita y todo. La persona que no tiene talento para la cocina y la ponen a cocinar, primero está. ¿Y por qué a mí? Y quitándose la cólera con el tomate, somatando el chile y somatando la tortilla y todo. Resultado, como está haciendo las cosas en contra de su voluntad, a más de alguno cuando coma su comida le va a hacer mal, porque no lo hizo con amor, porque lleva cólera, porque lleva apatía. ¿Me explico? Y mire lo que se necesita para esto. Yo quisiera que leyéramos, antes de entrar de lleno a esta parábola de los talentos, que viéramos este texto del apóstol San Pablo, dado en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos, vamos a ver, versículo 14, perdón. Mire lo que nos va a decir el Señor. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, dice: busquen pues el amor en cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el de hablar de parte de Dios, porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso no habla a los hombres, sino a Dios, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que habla de parte de Dios habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. Esto dice San Pablo. El que quiere poner en práctica un talento, el que quiere descubrir un talento, lo primero que dice San Pablo es que tenemos que sentir de cerca y tenemos que sentir el corazón lleno de amor. ¿De amor a quién? De amor a Dios. De amor a Dios. Primero sentir yo el amor de Dios y luego el amor a Dios con el que yo voy a poner en práctica ese talento. ¿Y por qué? Porque todo don, todo carisma, todo talento es para edificar las almas, para hacerle el bien a todos. Desde ahí tenemos que ir tomando conciencia de cómo descubrir precisamente esos talentos que Dios nos quiere dar. ¿Ya?
¿Y qué se necesita el día de hoy, mis hermanas, entre tanta cosa que el mundo hoy necesita para ser mejor? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita de que hayan personas más honestas en el mundo? Claro. ¿Se necesita que hayan personas más correctas, más sinceras? Más personas dispuestas a velar no solo por los intereses personales, sino por los intereses comunes. ¿Se necesita de eso? Claro, se necesita hombres, mujeres de más confianza, de mayor paciencia, de mayor entrega. En la iglesia hoy se necesita hombres, mujeres que estén dispuestos a llevar adelante la catequesis del enseñar a los demás. Gente que necesite, que pueda tener el carisma como hermano Jorge, hermano Benjamín, de cantar, de alabar a Dios, de proclamar la grandeza de Dios hecha canto. Se necesita de gente que esté dispuesta a colaborar con los sacerdotes. Yo conozco varias parroquias en donde hoy se tiene mucha escasez de catequistas y no se sabe cómo sacar adelante la catequesis porque la gente no se quiere comprometer. Y la gente a veces está para la catequesis, pero quieren hacer las cosas a su manera. En una parroquia estuve dando un retiro el año pasado y en pleno retiro unos catequistas se empezaron a decir cosas meras feas. Que sí, si no le interesa a usted, si no le importa esto, no se meta, esto es de nosotros. ¿Usted qué tiene que hacer aquí? Usted vaya al otro lado, allá es su campo de trabajo. ¿Qué viene a hacer aquí con nosotros? Y el otro hermano, sí, pero el padre dijo que viniéramos a aprovechar el retiro, porque al final de cuentas el retiro es para todos nosotros. Sí, pero si a usted no le gusta la manera como trabajamos, mejor váyase para otro lado. Y entonces ya, cuando uno mira estas acciones, dice, sí, hay gente que está trabajando, pero no han descubierto lo que dice San Pablo, no han descubierto ese amor para poner de manifiesto ese carisma, porque quizás lo tiene, el carisma de enseñar, de catequizar a los demás, lo tiene, pero como dice San Pablo, le está haciendo falta el valor más importante que dice, busquen pues el amor en cuanto a los demás dones. Dice, anhelen sobre todo el hablar de Dios, y el hablar de Dios no solo es esto que estoy haciendo yo, de hablar, tomar un micrófono y hablar, no. El hablar de Dios es también a través de nuestras acciones, a través de mi comportamiento, de mi manera de ser, de cómo voy a dar yo a entender el mensaje de Cristo. Fui a orar hace unos días por un hermano de iglesia que está atravesando una situación difícil de enfermedad. Y entonces cuando estuve ahí con él, me dice el hermano, esto es lo más difícil, hermano. Esto es lo más difícil, estar postrado. Esto es lo más difícil. ¿Y de qué sirvió tanto tiempo en la iglesia? Tanto tiempo servirle a Dios, si mira cómo terminamos, pues. Y entonces yo le dije, mira hermano, para mí, que tu mejor servicio y tu mejor predicación que le tienes que dar a tu familia y al mundo entero y a los hermanos que te visiten es desde aquí, desde cómo vas a enfrentar tu situación. Y le conté el testimonio de mi papá. Mi papá fue un gran hombre, gracias a Dios, Dios me permitió tener un papá excelente, trabajador, entregado a la iglesia. Sus últimos servicios en la parroquia, él estuvo predicando con los hermanos de la Renovación Carismática en el departamento de Zacatepeques. Era parte del grupo de los predicadores de Zacatepeques. Ya por su enfermedad ella no podía salir, se quedó sirviendo en la parroquia y su último servicio fue en la catequesis de confirmación. Cuando ya no pudo seguir en la catequesis de confirmación debido a su estado físico, pues obviamente él estaba en la casa y conectado a un aparato que le generaba el oxígeno en su cama, pero no le faltaba la Biblia, el rosario y una su
grabadora, un radio que tenía ahí, en el cual él escuchaba la misa, la radio estrella y se estaba llenando de Dios. Y no le faltaba su rosario. Y cuando los hermanos llegaban a visitarlo, los hermanos de la parroquia, hermanos de otros municipios que se enteraron, que caminaron, misionaron con mi papá en la renovación, lo iban a visitar, encontraban a mi papá orando, leyendo la Biblia, escuchando los mensajes y todo. ¿Y qué hacía mi papá? En plena enfermedad empezaba a hablarles del Señor. Ustedes tienen que seguir adelante, tengan paciencia, sean tolerantes con los hermanos. Ustedes por nada del mundo vayan a quedarse en su casa. Ustedes síganle sirviendo al Señor y pase lo que pase, hay que ser fiel al Evangelio. Y mi papá les hablaba. Me recuerdo de un grupo de hermanas de aquí de la capital que un día me dijeron: hermano, queremos ir a ver a tu papá. Que conocían a mi papá. Mi papá estuvo sirviendo un tiempo en el apostolado donde yo estuve y quisieron irlo a visitar y me dijeron: ¿podemos? Claro que sí. Me dijeron: pero no conocemos el camino. Pues pongámonos de acuerdo y yo les llevo un día. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, mi mamá ya se había enterado de que iban a llegar las hermanas y mi mamá les preparó. Mi mamá tenía un espíritu de servicio muy acogedor con la gente que llegaba a la casa. Era muy buena anfitriona. Y lo digo no porque haya sido mi mamá, pero mi mamá, de lo poquito que tenía, sabía compartir con las demás. Y ese día se enteró que iban las hermanas y mató un su gallo. Hizo un gran pepián y las hermanas felices. Pero cuando entraron a ver a mi papá sonriente, mi papá en paz, mi papá con alegría las escuchó, las recibió. Y en lugar de consolar las hermanas a mi papá las consoló a ellas. Y salieron las hermanas de la habitación llorando, todas abrazándose. Dice: ay, no, nosotros queríamos darle fortaleza a don Ricardo y él terminó fortaleciéndonos a nosotros, porque él desde su cama oró por ellas. Que el Señor las bendiga, que el Señor tome en sus manos su preocupación, su enfermedad, este sacrificio que usted hace. Hermana, siga adelante, sígale sirviendo al Señor. No, ese día fue algo especial. Bueno, después mi papá salió de la habitación, echándole todas las hermanas flores a mi papá, porque a mi papá le gustaban las flores, las plantas. Dice: ay, don Ricardo, esta planta, qué bonita. A todas, eran 6 creo las que iban, a todas les regaló una maceta. A todas. ¿A usted le gusta esta? Llévesela. Hay una hermana que le gustó una canasta de, bueno, nosotros le conocemos como Dieguito, como una planta que solo florea ahorita en los últimos meses del año y quizás se mantiene todavía en enero floreando. En otros lugares le llamarán a este Dieguito, le llaman cactus de Navidad. Y entonces una canasta que hasta la fecha la hermana la tiene en su casa. Y venían todas contentas. Ya cuando veníamos en el camino, decía: don Ricardo, hemos descubierto hombre de oración, hombre de entrega. La enfermedad no lo botó. No lo botó. ¿Por qué razón? Porque él sabía a quién le estaba respondiendo. ¿Me explico? Y lo digo no porque sea mi papá, porque haya sido mi papá, sino porque qué hermoso encontrar gente con buen espíritu de servicio aún en medio de su enfermedad. ¿Me explico? Mientras que a veces hay gente muy sana, que teniendo facultad, teniendo fortaleza para servir a los demás, a veces son muy indispuestos para ello. Y lo vemos en el Evangelio hoy. El Señor le dio 5 talentos a uno de sus trabajadores. ¿Y qué hizo este? Dice: hay que ver de qué manera yo los multiplico. Pero vamos a detectar en este corazón amor del trabajador para su patrón. Igual el que tiene 2, al que se le dio 2 talentos, ni lento ni perezoso, dijo: voy a ver de qué manera los multiplico, y multiplicó los 2 talentos, los puso en función. ¿Me explico? En cambio el que se le dio 1, ese no, apático, frío,
Y lo primero que vamos a detectar en este servidor es poco amor, nada amor. No le interesan las cosas de su patrón. Dice, no, mi patrón no. Él es hombre exigente, ¿qué tal que yo lo voy a perder? Después me va a tocar que reponérselo. No, yo no me arriesgo, mejor hago un hoyo, lo entierro y cuando él venga se lo doy y tranquilo. No me meto en problemas. Y viene el patrón y dice, bueno, al que le entregó 5, aquí 5 me diste, aquí hay 5 más. Lo halaga, servidor bueno, servidor honrado, servidor honesto. Bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Igual al de 2 talentos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y llegó el 1, el que solamente se le había dado 1. Yo tuve temor, Señor, porque tú eres un hombre exigente. Y dice el Señor, pues por lo mismo de que eres un hombre exigente, tenías que haberlo puesto a funcionar. Entonces, hombre malo y perezoso, indiferente, quítenselo, le dice el Señor a los demás. ¿Y a quién se lo dio? Al que tenía 10, al que tenía más. Porque al que mucho tiene, más se le dará. Y al que poco tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y no porque el Señor sea malo, sino ¿por qué? Porque a veces los malos somos nosotros, que no nos arriesgamos, que no descubrimos. El mundo nos necesita a nosotros. Y ninguno de nosotros puede decir que no tenemos algo que dar. La Madre Teresa de Calcuta decía, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Muchas veces yo tengo un libro que se llama El Testamento Espiritual de la Madre Teresa de Calcuta. Y en repetidas oportunidades en este libro se comenta la experiencia que la Madre Teresa tuvo con los necesitados. Madre, es que yo no tengo nada que dar. Y ella decía alguna gracia y a esa persona se le salía una sonrisa. Y dice, ya viste, ya me diste mucho. Y el enfermo, el pobre decía, ¿qué? Ya me diste lo que yo necesitaba. Una sonrisa. Una sonrisa. Entonces, ¿cuál es tu carisma? ¿Cuál es tu talento? En tu casa se necesitan de talentos, ¿sí o no? Una madre, un padre, en relación a sus hijos, ¿qué necesita? ¿Qué talentos necesita? Paciencia. ¿O no hay que tenerle paciencia a los hijos? ¿Y hay alguna madre aquí que ya no tiene paciencia? No, hermano, ya se me agotó. Bueno, busque a Jesús. Jesús vuelve a llenar ese depósito. ¿Qué más se necesita en la casa? Una mamá, un papá, somos pilares fuertes en la casa. Sostenemos el edificio de la familia. ¿Y qué se necesita? No solo la paciencia, el amor, el perdón, la tolerancia, la sabiduría, porque muchas veces uno no sabe ni qué hacer. Los hijos, los nietos salen con unas y uno dice, ay no, ¿y ahora qué? Y ni bien ha salido de esa y ya está la otra. Y ya está el otro conflicto. Y dice, ay Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría. Pues pídasela al Señor. La oración. ¿No es importante la oración? Una señora ahorita en la Navidad, llegaron los nietos el día de la Navidad, pasada la Nochebuena, y dijeron, abuelita, ¿qué nos tienes de regalos? Y la abuelita dijo, este año no tengo mayor cosa que darles. Y aún de lo poquito que tenía, les dio 100 quetzales a cada uno de sus nietos. Aún de lo poquito que ella tenía. Y los abraza y les dice, 100 quetzales para ti, 100 quetzales para acá. Y les dice, y les tengo un regalo más grande. La noche que pasó, la Nochebuena, después de las 12, después que ustedes se fueron, me he quedado yo en la sala solita con mi niño orando 2 horas por ustedes. Ese es mi mejor regalo. Y los niños que a veces no entienden esas cosas dicen, y otra niña dice, ¿y qué puedo comprar con 100 quetzales? ¿Qué puedo comprar?
A veces, mire, yo admiro mucho a las personas que son personas de oración, porque en medio de un mundo tan ajetreado, en un mundo tan afanado en el que estamos hoy, que ya vamos, ya venimos y hay que estar pensando en una, otra y otra cosa, el que una persona tenga tiempo y se dedique, se tome media hora, una hora para la oración, para venir al Santísimo, y no a prisa, se toma su tiempo para estar acá. Ese es un don extraordinario, ese es un talento bellísimo, porque no solo está orando por ella, está orando por los demás, por su salud, por su bienestar económico, material, por la iglesia, por las hermanas, por sus nietos, por toda su familia. Hoy yo podría decir que uno de los talentos que más tenemos que descubrir es ese, el de la oración, pero de una oración hecha no con prisas, con amor, con delicadeza, en armonía con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en un mundo tan difícil, la oración es tan importante. San Juan Crisóstomo, un gran santo en la iglesia, decía: la oración es muy importante porque la oración hace posible aquello que es imposible y hace fácil lo que es difícil. Madre Teresa decía: la oración es tan vital como vital es el respirar. La oración es el punto de todo. Porque ¿qué genera la oración? La oración, decía Madre Teresa de Calcuta, la oración genera paz. La paz genera la alegría genera el amor, y el amor genera el servicio a los demás. La oración. Este mundo tan despedazado en el que estamos viviendo, yo creo que si nosotros nos levantáramos en oración, descubriéramos ese talento, yo le aseguro que en nuestra familia, para empezar, empezaríamos a cosechar frutos de esa oración. Usted en su vida espiritual empezaría a cosechar frutos. Y como consecuencia de esa relación con Dios, ¿quién quita que, por ejemplo, por ahí a más de alguien le empieza a nacer ese interés de servirle al Señor, de disponerse al Señor? Qué bonito sería que alguien de ustedes dijera: hermanas, ¿puedo colaborar en algo con ustedes en el grupo? Tómenme en cuenta, aquí estoy. O miren, hermanas, hay un sacerdote allá en Cobán, en una de las parroquias. Le ha costado mucho salir adelante porque le ha costado la penúltima parroquia que le dieron. Fue una parroquia donde los sacerdotes que estuvieron antes, todos eran extranjeros. Y los sacerdotes extranjeros, ¿cómo se dice esto? Acostumbraron a la gente a que la gente no tenía que dar nada a la parroquia, sino que ellos le daban a la gente. Y este padre Denis, fue el primer sacerdote cobanero que llegó a esa parroquia. Y entonces él, ¿cómo para darle a todos? ¿Cómo hacer para darle a todos? Entonces el primer año fue difícil para el padre, muy difícil. Y bueno, yo estuve colaborando con él ahí en algunos retiros, algunas actividades, y me contó que en una de las oportunidades llegó una señora y le dijo: padre, yo no tengo mayor cosa para darle y para ayudar a la parroquia, pero aquí hay 2 gallinas, padre, algo hará usted con las 2 gallinas. Y el padre vio las gallinas y dijo: ¿qué haré con estas gallinas? Y el Señor lo iluminó. Le dice a la cocinera: prepárame un caldo de gallinas. Prepárate un caldo de gallinas. ¿Cuántas porciones nos salen de esas 2 gallinas? Pues 8 o 16 pedazos, 16 porciones, padre, más los menudos, al que le gusten los menudos, pues ajustemos unos 20 platos. Bueno, en una de las actividades el padre: miren, mañana vamos a tener caldo de gallina, a tanto el almuerzo. Si alguien quiere y desea colaborar con nosotros en la parroquia, está bien.
ni le alcanzaron. Vendió caldo de gallina. Entonces ya eran poquito más de 200 quetzales entre las 20 porciones, ¿verdad? Y dijo el padre, bueno, la señora que dijo que no tenía nada que dar, solo trajo 2 gallinas, pues ya se convirtió esto en más de 200 quetzales. Y sale la frase a relucir de la Madre Teresa: nadie es tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenga nada para dar. ¿Me explico? Pero hay que descubrir qué se necesita en tu casa, en tu familia. ¿Qué se necesita? Ay, hermano, viera que en mi casa necesitamos muchas cosas para salir adelante, para poner en orden las cosas. Bueno, vamos una por una. ¿Qué se necesita? Ay, pues que se necesita mucha paciencia, porque viera que mi esposo, mis nietos, mis yernos, viera que este es el conflicto, este es el problema que van teniendo. Muy bien, entonces veamos, ¿qué se necesita por ahí? ¿No se necesitará oración? ¿No se necesitará un poco de mayor entrega, de mayor paciencia? De poder ser un poquito la luz del Señor, la voz del Señor, para poder decir: miren mis hijos, tomemos conciencia de esto. Seguramente usted hablará de Dios y muchos empezarán a reír, se empezarán a burlar. Pero tenemos que ir descubriendo qué necesita la familia para ver de qué manera le vamos a pedir a Dios que nos otorgue esa cualidad para poder servirle a los demás. ¿Qué se necesita en la parroquia? ¿Usted sabe qué necesita esta parroquia para seguir adelante? Todas las parroquias tienen más de alguna deficiencia. Cuestiones materiales, a veces se necesitan recursos humanos, no hay gente que pueda colaborar, lectores, acólitos, a veces no hay acólitos. Se necesitan ministros de la Eucaristía para llevarle la comunión a los enfermos, ir a visitar a los enfermos. No, se necesita. Y entonces, pues alguien dice: dijo una señora, ¿cómo me gustaría a mí poder tener otros niños y que ellos, hablarles yo de Dios para que ellos se enamoraran de Dios y de por ahí salga alguna vocación? ¿Cómo me gustaría darle mi hijo al Señor para su servicio? Pero dice: bueno, ya crecieron mis hijos, yo ya no puedo tener familia. Y aunque pudiera tener familia, ya no quería también. Bueno, no puede, ya es tarde, está bien, pero podemos orar. ¿Cuánto nos ha dicho la iglesia que oremos por las vocaciones de la iglesia? ¿O no nos recomienda esto la iglesia? Oremos por las vocaciones, oremos. Nuestra iglesia está en decadencia por falta de vocaciones. Entonces tenemos que orar. Entonces tenemos que ir viendo este mundo y ver todas y cada una de sus deficiencias que vamos encontrando, para nosotros ser en primera instancia agentes de bien, agentes de un bien para los demás. A veces simplemente con una opinión que demos, un comentario que demos de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, a veces con un buen comentario se pueden hacer muchas cosas, que hablar de más y hablar mal a veces de las situaciones que nos toca que vivir. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios es otra cosa. Bueno, pasamos primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, y nos va a decir San Pablo en este sentido, hablando precisamente de que los dones y los carismas de Dios son espirituales. Dice San Pablo: en cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir: maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino todo está movido por el Espíritu Santo. Aquí hay una clave, un detalle muy especial. Para poder descubrir esos talentos que Dios nos ha dado a nosotros para servir a los demás, ¿qué necesitamos? Necesitamos, dice San Pablo, necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Incluso las personas que ya tienen el carisma, tienen algún talento para servirle al Señor, sea el talento que sea,
sea el talento que sea. Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo para poder hacer un servicio excelente, para hacer un servicio, para prestar un servicio en amor a Dios, sin intereses de nada. Pero si alguien quiere descubrir un talento, tendrá que someterse al Espíritu Santo, porque el Señor es el que da esos talentos. Amén. Bueno, quiero finalizar con esta expresión. En el ámbito popular hay un dicho que se le atribuye a Madre Teresa de Calcuta, una frase que dice: el que no nace para servir no sirve para vivir, o quien no vive para servir no sirve para vivir, que es un dicho popular que resalta la importancia del servicio a los demás como propósito fundamental de la vida. Entonces, el sentido de la vida lo da ¿qué? Lo da el servicio a los demás. Y yo le pregunto, ¿todos nosotros tenemos la capacidad de prestar un servicio a Dios en el mundo? ¿Sí o no? ¿Tenemos la capacidad de servir? ¿Sí o no? Sí. Tomemos como concepto de servicio hacer el bien. Todo servicio que se genera a Dios en la iglesia y en el mundo tiene que ir dirigido hacia el bien. Entonces quiere decir que tenemos que ser personas de bien. Y al final de cuentas, el Señor pues ya los talentos nos los ha dado. Y un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿cree usted que el Señor nos pedirá cuentas de esos talentos? ¿Sí? ¿Cuántos talentos le ha dado Dios a usted? Pues hay que descubrirlos. A ver, levante la mano, ¿quién es una persona que le gusta ser honesta? Baje la mano. Una persona que le gusta ser justa con Dios y con los demás. Baje la mano. Una persona que le gusta vivir en una abstracta fidelidad a Dios y a los demás. Entonces ya van bajando las manos. Levanten la mano. ¿A quién le gustaría catequizar en la iglesia? Predicar en la iglesia, cantar en la iglesia, visitar enfermos, aconsejar a los demás, aconsejar a los necesitados? Se necesita de todo esto, pero tampoco todos nosotros podríamos tener todos los carismas, todos esos dones. Dios da los dones a quien Él quiere. Yo, por ejemplo, hace unos 35 años, yo lo que menos anhelaba era estar al frente de un grupo de personas. No, nunca pensé el estar al frente, compartiendo, dirigiéndole la palabra a los demás. No, ¿por qué? Pues porque lamentablemente yo tenía un complejo de inferioridad bastante fuerte debido a historias de la vida. Y entonces lo que menos quería era, lo que menos yo me atrevía era ponerme al frente y ver al rostro a los demás. No, pasar al frente para mí era lo peor, era como querer ser como el avestruz, ¿ya? El esconderme ante todos. Varias cosas que pasaron en mi vida, una autoestima muy baja y por lo mismo un complejo de inferioridad, así como que sentía que yo no valía nada. Cuando el Señor me llamó a su servicio, tuve mi experiencia con el Señor en unos retiros. El Señor fue entrándome a un proceso de sanación, un proceso de liberación bastante fuerte, y cuando me llamaron a servirle al Señor, pues yo feliz, haciendo mandados en los retiros. Me mandaban a traer agua, a traer verduras al mercado. Juanjo, limpiar los baños, muy bien. Juanjo, sacar la basura. Juanjo, hay que lavar trastes, muy bien. Feliz, me encantaba eso. Y cuando dijeron: Juanjo, vamos a dar un curso de predicación y dentro de ellos está seleccionado vos. Se seleccionó a 12 hermanos para que recibiéramos el curso de predicación, y yo como que ya no muy tanto me gustó. Y por obediencia, pues entré al curso de predicación. Y cabe la casualidad que de los 12 que recibimos el curso de predicación, 2 nos quedamos predicando. 2.
Y entonces me dijeron, bueno, el Señor te llama, el Señor te elige para que seas portador de la palabra. No se me olvida, allá en Antigua hay una iglesita, un municipio que se llama San Luis Las Carretas. Esa iglesia fue el primer tema que fui a dar, la primera misión que me mandaron fue ahí. Esa noche me temblaban las piernas. Había frío porque fue una noche de noviembre. Y yo terminé con la camisa y la playera súper empapada, pero de los nervios. Porque lo que yo menos quería era estar al frente de los demás. Me recuerdo que al día siguiente de eso fui a la iglesia de la Merced. Estaba un padre llamado Tomasito. Digo, padre, fiera que tal y tal cosa. Él me ayudó mucho. Padre, ve tal y tal cosa. Y el padre solo se reía. Y me dice, esto es solo el comienzo. Ahí vas a ver que ya después ni vas a sudar. Padre, pero ¿por qué a mí? A mí no me preguntes, pregúntaselo a Dios, porque Dios es el que da los dones. Pero padre, usted no le puede decir al Señor que mejor me dio otra cosa y no ese de estar al frente de los demás. Y solo se reía el padre. Claro, yo era un patojo ahí que iba saliendo de mi adolescencia. Y me dice el padre, ay patojo, no entendés ahora las cosas. Cuando Dios dice algo, eso es, y a Dios hay que obedecerle. El punto está, solo obedecele a Dios y vas a ver. Solo Él sabe qué va a hacer con vos. Y pues hasta la fecha sigo pensando, ¿qué quiere Dios de mí? Pero ¿quién es el dueño de los carismas? ¿Quién es el dueño de los dones? ¿Quién es el que da los talentos? Dios. ¿Y tendrá algún talento para nosotros todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todavía? Cuando yo entré a estudiar mis años de agentes de pastoral, que fue con los que yo empecé para después estudiar un profesorado en teología, me recuerdo que llegué a la iglesia de Tívoli y había una señora, no se me olvida, señora de 78 años que se fue a inscribir con todos los que empezamos el primer año de agentes de pastoral. A ella el chofer le iba jalando la maleta de los libros, porque ella no tenía fuerza, ella iba, le costaba llegar. Y un día, usted sabe que donde quiera a veces abundan, hay personas, más de alguna persona que es un poco imprudente, habla y dice cosas que no tiene que decir. Decía, ay Marita, ¿y a ti para qué te va a servir estudiar agente de pastoral a esta edad? Y toda la clase nos quedamos callados, así como que hay cosas que no se tienen que decir. Y Marita, una mujer prudente, una mujer sabia, y eso sí, muy amante de Dios, dijo, no, quizás a muchos de ustedes les va a servir esto, porque están jóvenes, pueden servir a la misión, le van a servir a Dios. No, yo ya no pienso en la misión, mírenme cómo estoy. No, ya no. Pero lo que me ha motivado a venir a estudiar y conocer un poco más de Dios y de la iglesia es que tengo muchos nietos y mis nietos necesitan saber de Dios. Entonces mis últimos años yo los quiero pasar sabiendo más de Dios, sabiendo más de la iglesia, para hablarle de buena manera a mis nietos, que quizás sean los únicos que me van a escuchar. 4 años de agente de pastoral, ingresamos más de 80, nos inscribimos, salimos 18. Y la que dio las gracias de la promoción que salimos fue ella. Y recordó esas palabras. Hace 4 años en la clase se oyó tal y tal cosa. ¿Y dónde están estas jóvenes que decían que para qué me iba a servir? No aguantaron. Dios me ha dado la fuerza a mí. 78, después 4 años ya tenía ¿qué? 82 años. A mis 82 años estoy saliendo de agente de pastoral. Y todo el mundo contento porque ejemplo, mi hermana. Y para mí fue inspiración. Y buenas notas.
Y cuando yo miraba las notas de Marita, puchica, yo tengo que luchar para sacar por lo menos unas notas que se vayan asemejando a las de ella. Sí, todavía a nuestra edad, y no es que ya estemos en la última etapa, no. Pero Dios sabe en qué momento y en qué tiempo da los carismas y a quienes se los da. Amén. Así que a descubrir carismas, porque la familia, el mundo y la iglesia los necesita. Amén. Que el Señor me las bendiga. Vamos a orar. Pidámosle al Señor entonces que nos dé de esos carismas, que nos dé y nos dé la fuerza para descubrir esos talentos. Infinitamente sea alabado. Amado Padre que estás en el cielo, tú que eres un Dios de bondad, tú que eres un Dios de misericordia, tú te has fijado en cada uno de nosotros. Y tu palabra nos hace ver de que tú, el gran Rey, el gran Señor, necesita de hombres y mujeres e instrumentos para llevar tu presencia a todos los rincones de la tierra, a todos los rincones del mundo, Señor. Y tú te avales de nosotros, hombres y mujeres, para poder llevar tu presencia, Señor. Este mundo que se está destruyendo, un mundo que cada vez está peor, un mundo, Señor, en el que cada vez, lamentablemente, a ti te está sacando de sus corazones. A nosotros nos llamas para ser esos canales de bendición, para descubrir en tu presencia ese llamado que tú nos haces a servir en la familia y en el mundo entero, Señor. Y yo esta mañana quiero decirte, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Después de todo el tiempo que tú me has permitido caminar contigo en la iglesia, de estar aprendiendo y de todo lo que tú has hecho en mi vida, de todo lo que tú has hecho en nosotros, la manera de cómo tú has obrado en la vida de todos nosotros, hoy podemos llegar a una conclusión, que lo que tú has estado haciendo en nosotros, también mucha gente necesita que todo eso pase en ellos, mi Señor. Pero muchos a veces tienen esa indiferencia de acercarse a ti. Permítenos a nosotros ser portadores de tu presencia, a manera que a donde quiera que vayamos podamos llevar tu presencia, Señor, en la manera que tú nos lo permites. Como Madre Teresa de Calcuta lo decía, a veces no es necesario dar un gran discurso, a veces con una sonrisa llena de paz tu presencia puede transmitirse, Señor. A veces con una mirada serena, a veces con un corazón lleno de mucho amor, se le puede contagiar a los demás de tu dulce presencia, Señor. Y mejor si se puede dar un servicio más prolongado. Señor, aquí estamos para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras. Levanta un momento tus manos al Señor y vamos a reconocer delante de Jesús que este mundo necesita de la presencia de Dios. Y si necesita de la presencia de Dios, necesita de ti y necesita de mí, porque nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Allá donde tú te mueves, donde yo me muevo, tu casa, el trabajo, la calle, el comercial, la tienda, la panadería, el mercado, ese ambiente que nosotros en el que solemos estar, ese ambiente que es el nuestro, ahí se necesita que llevemos su presencia. Serenidad, alegría, paz, un buen trato, un buen sentimiento, un buen corazón. Llevar la presencia de Dios a los demás, no con un corazón amargado ni violento, sino llevando precisamente esa presencia serena de Dios, haciéndole ver al mundo que Él es perdón, que Él es paciencia, que Él es amor, que Él es gozo. Señor, el mundo necesita tanto de ti, y como dice tu palabra, mucha es la mies y pocos son los trabajadores. Mucho hay que hacer en el mundo y pocos son los que nos prestamos a colaborar contigo, Señor. Aquí estoy para lo que tú quieras. Dame, Señor, lo que tú quieras darme. Ayúdame a descubrir ese carisma, ayúdame a descubrir ese talento para ponerlo al servicio de los demás. A veces pensamos que los talentos son solamente aquellos que más se notan en el mundo, como cantar, predicar, servir, ir y venir, Señor, haciendo grandes cosas. No,
Hay talentos que a veces son más importantes que todo eso, como calladamente ir a visitar a un enfermo, ir a visitar a una madre soltera, ir a visitar a una persona que se ha quedado en su viudez y que vive en soledad, que vive abandonado. Tan solo con el hecho de irle a decir: mire, estoy orando por usted. Ese talento de acortar distancias, de acercarme al necesitado, eso es más que 1000 palabras, Señor. Amado Jesús, hoy en tu palabra tú nos haces ver que para descubrir un talento, lo que necesitamos es estar llenos de tu Espíritu Santo, tener la fuerza de tu Espíritu Santo. Y yo te pido esta mañana: lléname de ti, lléname de tu Espíritu, para que de esa manera, al estar llenos de ti, yo pueda ir descubriendo ese talento, el cual tú me quieres dar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser solidarios con el necesitado. Ayúdanos a ser dóciles contigo, Señor. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tenga que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, solo usa mi vida. Pedimos esta mañana a nuestra Madre Santísima Virgen María, modelo de servicio, modelo de entrega, para que sea ella la que abogue por este mundo, por la necesidad tan fuerte de este mundo, pero especialmente que abogue por todos y cada uno de nosotros, que aún en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras penas, podemos dar consuelo a los demás. Madre Santísima, tú que eres consoladora de los afligidos y auxilio de los cristianos, aboga por nosotros y aboga por el mundo entero, Madre Santa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirle una cosa, que a la hermana que está a su lado, usted le haga llegar esa voz y que le diga que el mundo, su familia, la iglesia, necesita de ella, de ese carisma, de ese talento, que por ahí pueda estar escondido, pero que hay que descubrirlo. A ver, dígaselo a la hermana. Tu familia, el mundo necesita de ti, hermana.